Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, profe. Hola, profe, ¿bien y usted? Bien, bien, gracias. Vamos a continuar con nuestro tema de medición de la... Estábamos en conductividad eléctrica ya, ¿verdad? Sí, profe. Sí, muy bien. ¿Ya terminamos de ver los sistemas de medición para conductividad eléctrica? Estábamos en el de sistema de purga. Bueno, algo así. Ah, ok, lo de la caldera. Perfecto. Muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces estamos revisando una aplicación potencial de la medición de la conductividad eléctrica para poder controlar la cantidad de los sólidos disueltos que tiene el agua que vamos a ocupar para formar vapor dentro de una caldera. Sabiendo de antemano que una presencia elevada de electrolitos o minerales en la caldera puede afectar el rendimiento térmico de la misma, dado que se pueden acumular sales no disueltas del agua en forma de sarro alrededor de las paredes de la caldera o incluso en el haz de tubos que contiene la misma, ¿no? Entonces, esto va a dar como resultado además de que se forme una cama de espuma, la cual también va a repercutir directamente en en la calidad del vapor que nosotros vamos a suministrar a los procesos, ¿vale? Entonces, todo esto es un efecto indeseable. La presencia de sarro disminuye la conductividad térmica en la caldera, lo que va a implicar que se va a requerir más combustible para obtener la misma cantidad de vapor que se obtenía cuando nuestra caldera estaba nuevecita, la cual en su momento no tenía absolutamente nada de sales adheridas en su superficie metálica. Entonces, esas sales que se puedan depositar van a actuar como una resistencia a la transferencia de calor y por lo tanto va a reducir o mermar el rendimiento térmico de la misma, ¿vale? Entonces, adicional a ello, también aquí se menciona que la presencia de estas sales puede acelerar la corrosión dentro de este equipo. Entonces, todo ello va a implicar básicamente la vida, va a mermar la vida útil de la caldera y por lo tanto sí va a ser bastante considerable el que se pueda implementar un sistema de control de conductividad eléctrica para la operación de la misma, ¿vale? Profa, perdón que le interrumpa. No sé si está presentando, porque Ay, sí, creo que no. sí, muchas gracias. Yo ya estaba así bien entrada en materia, pero creo que no estábamos compartiendo la presentación. Gracias. Ahí está. Entonces, ese es en donde nos habíamos quedado, ¿no? Que empezamos a revisar lo que son los componentes que integran este lazo de control cerrado para el diseño de un sistema de control de purgas en la caldera que se basan de la medición de la conductividad eléctrica, ¿vale? Muy bien, entonces este ya es un acercamiento de esta imagen anterior, en donde podemos ver más detalles sobre ese lazo de control, ¿vale? Entonces, este sistema automático de control de purgas permite que una porción del agua que está en el interior de la caldera hirviendo para generar ese vapor sea desalojada, esa porción de agua desalojada de la caldera para que pueda incorporarse agua fresca, agua limpia que contiene una conductividad eléctrica muy, muy baja, que nos ayuda a ajustar el nivel de conductividad eléctrica dentro de la caldera, esa agua nueva de reposición, ¿no? Muy bien, también mencionábamos que para que no se reduzca la tasa de evaporación, hay que precalentar esta agua que vamos a suministrar a la caldera para evitar que se reduzca la temperatura considerablemente al estar incorporando agua nueva. Muy bien, entonces este sistema automático de control de purga se basa en el control de la conductividad eléctrica del agua de caldera. Una vez que el controlador del sistema es configurado para mantener el parámetro de conductividad eléctrico específico en un valor determinado, en un set point, la válvula de control se encarga de mantener entonces un régimen de purgas que permita la renovación de agua necesaria y por lo tanto se verifique una reducción considerable de los sólidos disueltos totales que contiene el agua de la misma, ¿vale? Entonces, nosotros estamos observando aquí que precisamente el sensor
está colocado en una línea en donde se tiene contacto directo con el agua de la caldera, ¿vale? Entonces ahí nosotros podemos observar que en un codo precisamente se instala el electrodo de conductividad eléctrica. Menciónenme, por ejemplo, cuál técnica o método nosotros podemos ocupar aquí. De opciones tenemos el método de los 2 electrodos, de los 4 electrodos o el método de la sonda inductiva autoroidal. ¿Cuál sería el mejor sensor para esta aplicación, muchachos? Si estamos hablando de que aquí se necesita medir una conductividad eléctrica baja. De 2 electrodos. Muy bien, me puede servir perfectamente un sistema con 2 electrodos. Exactamente, esa sería la mejor respuesta. ¿Por qué no me sirve la sonda inductiva autoroidal? Precisamente por los niveles de conductividad, ¿no, profa? Exactamente, dijimos que esa va a ser más bien ideal cuando los medios sean muy corrosivos, tengan elevada conductividad e incluso se tenga contacto con sólidos suspendidos, ¿no? Material sólido suspendido en el agua. Entonces aquí no es el caso, aquí tenemos un agua relativamente limpia, pero que puede tener una determinada conductividad eléctrica que vamos a estar precisamente midiendo y controlando, ¿vale? Entonces aquí sería un electrodo amperimétrico de de 2 electrodos, ¿no? Un sistema de medición de 2 electrodos. Ok, entonces está instalado, lo vemos en un codo a 90 grados. De ahí, bueno, nos representa nuestro electrodo con su transmisor para generar una señal que mandamos hacia nuestro controlador, que es el bloque número 2. ¿Vale? Ahí tenemos un controlador en el cual se está especificado que, por ejemplo, vamos a mantener una conductividad eléctrica, no sé, de 0.001 parte por millón. Entonces ahí el sistema va a identificar si se tiene o no esa concentración y si ya se rebasó. Entonces vamos a generar una señal que va a permitir activar nuestra válvula de control, que ahí la estamos viendo representada en 3, que además tiene como característica un actuador neumático, la cual nos va a permitir, dependiendo de el nivel de conductividad, una cierta apertura de la válvula para poder descargar una porción de agua. No sé, a lo mejor no se va a reemplazar ni siquiera el 50% del agua de la caldera, ¿no? Puede que purgue un 10%, un 15%. Entonces esa agua se va a retirar y por lo tanto al mismo tiempo se va a estar suministrando un flujo de agua fresca, limpia y precalentada para que se ajusten nuevamente los sólidos disueltos totales y de esta manera el sensor lo detecte para que en ese momento se pueda cerrar esa válvula y de esa manera se tenga precisamente ese sistema que nos permita controlar las purgas de agua dentro de la caldera, ¿vale? Adicional a la válvula de control que está representada en 3, tenemos otra serie de componentes que nos ayudan precisamente a la operación de nuestro elemento final, ¿vale? Muy bien, no sé si tienen aquí alguna duda, si queda clara la aplicación de la conductividad eléctrica en calderas. ¿Por qué es importante mencionar este aspecto, muchachos? Porque desafortunadamente en muchas áreas de la industria todavía no tienen, por ejemplo, implementado este tipo de sistemas y lo que suelen hacer es purgar el agua de la caldera sin saber exactamente si ya tenía los niveles de conductividad eléctrica requeridos o no, simplemente por protocolo hacen cada cierto tiempo una purga para alimentar nueva agua fresca, pero pues realmente no tienen certeza si todavía no se alcanzaban esos niveles altos de sólidos disueltos totales o no. Entonces, todas esas malas prácticas que se hacen en la industria, digo, así funcionan y han funcionado por muchos años, muchos generadores de vapor, muchas calderas, pero en donde sí va a ser crucial cuidar los niveles de sales. Ahí vamos a tener la precaución e incluso vamos a poder observar ya implementado este tipo de sistemas de control de purgas de calderas, ¿no? Se los menciono porque incluso en los generadores de vapor que se emplean para las plantas de CFE, que manejan, por ejemplo, algunos ciclos combinados en donde se requiere
¿cómo se llama? La activación de esa turbina mediante la inyección de vapor que viene a una cierta presión y temperatura. Ahí sí cuidan demasiado el agua. De hecho, ellos comentan que si no se cuidan los niveles de la conductividad eléctrica del agua, esto puede de alguna manera afectar su turbina y saldría bastante costoso el reemplazo de una, ¿no? Entonces, lo que hacen antes de poder atender una medida de mantenimiento correctivo, lo que hacen más bien es implementar este tipo de sistemas que en todo momento nos permita tener monitoreado y controlado estos parámetros, como ya habíamos mencionado, pH y conductividad eléctrica. Entonces, a su vez, cuentan ellos con unas plantas que nos ayudan a la remoción de esos minerales, le llaman los tratamientos de ablandamiento del agua, para poder disminuir la cantidad de minerales a través de resinas de intercambio catiónico y aniónico, así como algunos otros filtros que nos garanticen una remoción eficiente de esos electrolitos que contiene el agua para que el vapor que se genere en la caldera permita a su vez suministrarle el vapor con la calidad que se necesita a la turbina y de esta manera operar sus sistemas para la generación de energía eléctrica. Entonces, ahí sí cuidan demasiado. Si alguno de ustedes llega a trabajar directamente en CFE o en algunos proyectos, en algunas empresas que le trabajen a CFE, pues van a poder observar ya en vivo este tipo de implementaciones, ¿vale? Entonces, por eso es muy, muy importante, no solamente en las plantas químicas, papeleras, farmacéuticas, alimenticias, todas ellas tienen en común que tienen una caldera para generar vapor. Pero pues en algunas plantas que son pequeñas, que incluso a veces operan con métodos de control muy rústicos o rudimentarios, pues todavía no se atreven o dan el paso a la transición de la incorporación de esas tecnologías que van a permitir cuidar más a sus equipos, ¿no? Entonces nuestra misión es promover que se puedan tener diversas soluciones para cuidar los equipos, para preservar su vida útil y atacar más que nada el mantenimiento preventivo antes que el correctivo, ¿no? Ok. Muy bien, aquí tenemos otra aplicación de un analizador de conductividad eléctrica ya no para calderas, sino para un tratamiento de las aguas residuales de la industria papelera. Por ejemplo, nosotros una vez que ocupamos toda el agua para la producción del papel, la pulpa de papel, bueno, pues se va generando bastante agua con una carga de contaminantes tremenda y un volumen a diario bastante considerable. Entonces, esas aguas que provienen del proceso las vamos a denominar el licor, una carga de licor que proviene del proceso, ¿no? Entonces, en ese punto, en la entrada del digestor, tenemos una medición de la conductividad eléctrica, que a su vez, ahí nos están representando, se envía esa señal hacia un sistema de control. Aquí nosotros lo que podemos observar es que estamos midiendo y controlando la conductividad eléctrica a la entrada del digestor. Pero a su vez, nosotros sabemos que aquí entran moléculas gigantescas que las bacterias lo que van a hacer es hidrolizarlas, es decir, fragmentar esas moléculas grandes para obtener moléculas mucho más pequeñas que puedan asimilar y que puedan ocupar como fuente de carbono para que se desarrolle su descendencia, ¿no? Entonces esos microorganismos se van a estar reproduciendo, van a estar comiendo a gusto esa materia orgánica que proviene de los procesos. En este caso, para la industria papelera, lo que se genera principalmente, o lo que más bien viene acompañado en el agua residual, es una molécula gigante denominada lignina, que es muy, muy grande y que puede ser metabolizada por los microorganismos previo tratamiento de hidrólisis, ¿no? Entonces vamos a hidrolizar esta molécula, la van a ocupar como fuente de carbono esos microorganismos y a su vez, conforme vayan metabolizando cada vez más esa molécula, los microorganismos van a empezar a arrojar al medio ácidos orgánicos, ¿vale? Entonces, una manera de verificar cómo están degradando esa materia orgánica, esas moléculas denominadas lignina en el agua, es midiendo la conductividad eléctrica. Por ello, ahí se puede observar que a la descarga del digestor se tiene una medición de la conductividad eléctrica. Una manera de verificar precisamente esa remoción o esa degradación de la materia orgánica es comparando la conductividad antes
antes del digestor y después del digestor, ¿no? Obviamente se espera que la conductividad eléctrica se incremente porque ya va a haber más moléculas pequeñitas y además ácidos orgánicos que nos darán la pauta para verificar la eficiencia del proceso de digestión, es decir, la hidrólisis de esas moléculas, ¿no? Entonces ya de ahí pasamos esa agua por otros tratamientos, recordando que el agua residual se lleva a cabo los procesos de purificación o tratamiento, más bien, a través de 3 etapas, de etapa primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Aquí estamos todavía en la etapa secundaria, en donde estamos tratando de deshacernos de esas moléculas gigantes para obtener moléculas mucho más pequeñas que podamos oxidar por otras vías, ¿no? En este caso puede ser aplicación, ya dijimos, con ozono, aplicación de, ¿cómo se llama? Peróxidos y mezclas de peróxidos con hierro para poder tratar de limpiar esa agua, ¿no? Entonces, ya que pasamos por esas etapas, vienen otras que más adelante vamos a estudiar, que son las etapas terciarias, ¿no? Muy bien, entonces, esta es otra aplicación en donde no solamente en el agua limpia vamos a medir la conductividad. Aquí es un agua bastante eh, contaminada, que puede tener materia orgánica, que pueda tener muchos, incluso algunos residuos de algunos sólidos suspendidos. Mi pregunta para ustedes sería, para este tipo de procesos, ¿qué medidor de conductividad me sugieren? Puede ser el de 4 electrodos. Ok, el de 4 electrodos, muy bien. ¿En dónde lo sugerimos? ¿En la entrada del digestor o en la salida? En la salida. Está bien la respuesta, pero vamos a ver en qué punto sí se recomienda ese. Entonces, por ahí escuché uno que dice a la salida. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Dónde va a ser más alta la conductividad eléctrica, muchachos? ¿En la entrada o en la salida? Había mencionado que en la salida, ¿no, profesora? En la Así es. salida. Entonces, ¿dónde colocamos nuestro sensor de 4 electrodos? Pues debería de ir en la salida. En la salida. Ok. En la salida consideren que ya vamos a tener ácidos orgánicos. No, no es. Es cierto, en la entrada, el que va en la salida es eh, el otro, el otro sistema de medición que nos De las mencionó. bobinas, ¿no? Sí, El inductivo. El inductivo. Correcto, exactamente. Pudiera ser, a veces, depende del proceso, ya dijimos, que tengamos dos diferentes tecnologías de medición en los procesos, ¿no? En este caso, claramente podemos observar que la mejor propuesta para esta medición de la conductividad eléctrica antes del digestor es el del sistema de 4 electrodos. El sistema de 4 electrodos me permite medir la conductividad en valores intermedios. Entonces aquí puede que este sea el más adecuado para esta parte antes de entrar al digestor. Y después de que estamos descargando el agua a la salida del digestor, aquí ya como ya sé que se están generando muchos ácidos orgánicos, puedo tener sólidos suspendidos, porque si se reprodujeron las bacterias, pues va a haber muchos sólidos suspendidos. Entonces, ahí más bien me puede servir mejor un inductivo o un toroidal, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tener una conductividad eléctrica más alta, por un lado, y además puede que ese medio sea aún más corrosivo que el que está en la entrada, ¿vale? Muy bien. ok. Ok. Muy bien, pues con esta parte cerramos el tema de conductividad eléctrica. De hecho, si ya se metieron al Classroom, se dieron ¿cómo se llama? Se hicieron una visita por el Classroom, se dieron una idea que ya dimos, o ya programamos unas actividades desde el viernes. Todavía el día de ayer subí unas 2 más, que es un problemario sobre pH
y un problemario precisamente para cerrar el tema de pH. El viernes le subí el de conductividad y bueno, pues ahí en las actividades vienen algunos videos complementarios que yo espero que refuercen lo que hemos estado estudiando. Les menciono también que hay que entregar los seminarios con Manuel. Le voy a encargar a Manuel, no sé si ya está aquí conectado Manuel. Sí, profesora, aquí estoy. Ok, Manuel, te encargo que tú recibas todos los reportes de seminario, me los envíes a mi correo a una carpeta comprimida, bueno, en una carpeta comprimida. Les voy a pedir a todos que manden sus archivos con su nombre para que yo identifique que esa es la tarea de cada uno de ustedes. Y yo espero que Manuel me mande el miércoles a más tardar en una carpeta comprimida todos sus seminarios y así evaluar esa parte. ¿Vale? Perfecto, profesora. Eso los envío. Muchas gracias, Manuel. Muy bien, entonces hay que terminar de hacer esas actividades. Yo espero que no les lleve mucho, muchachos, son cuestionarios cortos, pero que pueden ser de utilidad ahorita que están estudiando para su examen del día miércoles. ¿Vale? Entonces los temas que vamos a revisar van a ser, dijimos, conductividad eléctrica, pH, porcentaje de humedad y viscosidad. ¿Vale? Esos 4 temas son los que vamos a abarcar en este examen para que ustedes se vayan preparando. Indudablemente, si les dejé unos problemas, pongan atención porque pues seguramente algunos se van a solicitar para su examen, por lo que es necesario que tengan a la mano su formulario y no tengan ningún problema al respecto, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar con otra variable que también va de la mano, tanto en las operaciones en las calderas como en los tratamientos del agua residual, ¿vale? Y en los procesos de purificación. Muy bien, entonces el oxígeno disuelto es otra variable de gran interés de medirlo en los medios acuosos, sobre todo porque el agua tiene la capacidad de incorporar por agitación o por difusión de aire directo el oxígeno a la fase líquida, ¿no? Aquí se lleva a cabo un proceso, dijimos, de absorción con B, en donde el oxígeno va a pasar de una fase gaseosa, se va a incorporar se va a difundir, se va a solubilizar hacia la fase líquida, ¿vale? Entonces esto se hace mediante los sistemas de agitación, una agitación vigorosa o por difusión directa del oxígeno, del aire, perdón, a través de sistemas porosos. No sé si algunos de ustedes han tenido peceras en casa y pues para poder desarrollar las condiciones ideales para cierto tipo de peces se necesita estar oxigenando todo el tiempo el agua. Entonces ahí ustedes compraron una bombita, sus mangueras y bueno, pues saben que ahí compuesto es de gran interés para que pueda desarrollarse de manera correcta la vida acuática en ese medio artificial que es la pecera, ¿no? Entonces hay algunos peces que evolucionaron para tomar el oxígeno de la superficie, entonces van ascendiendo y pueden continuar una vez que toman oxígeno su vida normal en el río, en un lago o en el mar, ¿no? Pero otras no tienen ese esquema y como son seres también aerobios como nosotros, simplemente van tomando el oxígeno que está disuelto en el agua, ¿vale? Entonces, por eso es muy, muy importante que empecemos a revisar esta variable, dado que tiene una importancia sobre todo en algunos estudios ambientales, pero también en aplicaciones industriales, ¿vale? Entonces, antes, muchachos, el agua se purificaba, por así decir, por un tratamiento térmico, ¿no? Antes de que se hicieran más populares los plantitas de tratamiento por filtración con membranas, ósmosis inversa, lo que es la aplicación de radiación ultravioleta u ozonación del agua, lo que hacían antes las abuelitas era poner hervir agua en una gran olla y la ponían a calentar hasta que hirviera, luego después la enfriaban y ya la podíamos consumir hervida, ¿no? Sin embargo, pues esto trae como consecuencia que el agua se le elimine todo el oxígeno disuelto que trae normalmente. Incluso antes hasta las abuelitas pasaban el agua de un vaso a otro para oxigenarla, ¿no? Precisamente porque el agua incluso sabe diferente si tiene oxígeno disuelto o si no lo tiene. Si tiene o no tiene oxígeno, el sabor es diferente, ¿no? Entonces hasta sabe más rica entre más oxígeno tenga el agua. Y entonces, bueno, pues todo esto se empezó a modificar conforme se popularizó el tratamiento del agua para venta comercial, en botellitas, en garrafones.
Y bueno, hoy en día nosotros confiamos en que esas plantitas nos están comercializando un agua que podemos consumir, dado que no tiene microorganismos, dado que también tiene un bajo nivel de minerales, que pues nos permiten tener un producto seguro para el consumo, ¿no? Y de hecho, las plantitas que ustedes ven en las colonias, pues tienen que tener demostrado mediante la supervisión de la Secretaría de Salud un análisis de la calidad del agua que están comercializando, ¿no? Y eso lo valida un laboratorio en donde se llevaron a cabo diversas pruebas que vigilan que el agua sea apta para consumo humano. De hecho, hay una norma oficial mexicana que establece los parámetros físico-químicos y microbiológicos que son adecuados para poder considerar que un agua es apta para consumo humano, ¿vale? Entonces, todos esos procedimientos se realizan y, bueno, pues para todos ellos se necesitan sistemas de medición y control, ¿no? Entonces, esto se va a lograr la incorporación de oxígeno disuelto en el agua mediante la aireación del agua en caídas o saltos rápidos, por ejemplo, los ríos. Un río entre más turbulento, pues va a llevar un nivel de oxígeno disuelto y esto va a traer como consecuencia que se tengan condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida acuática. También se puede producir el oxígeno disuelto en el agua por proceso de fotosíntesis, ¿vale? Nosotros sabemos que la fotosíntesis es un proceso exclusivo de las plantas superiores, pero no solamente de las plantas superiores, también existen bacterias y formas de vida acuática microscópicas en el mar, que son las que más proveen de oxígeno a este planeta, ¿vale? Entonces, en esa fotosíntesis se necesita la presencia de luz y clorofila para que se pueda asimilar el dióxido de carbono que hay en el ambiente en presencia de agua para dar pauta a esa reacción de fotosíntesis en donde principalmente se va a producir un nutriente rico en carbono, que en este caso es glucosa, y también se genera como producto de esa reacción oxígeno, ¿vale? Entonces, solo las plantas verdes, las plantas superiores, los árboles que nosotros observamos, y algunas bacterias pueden producir oxígeno a través de la fotosíntesis. Virtualmente el oxígeno que nosotros respiramos es producido por las plantas verdes, pero también no nos olvidemos que el mayor porcentaje lo provee el fitoplancton que habita en los océanos. No sé si ustedes lo sabían, pero cerca de 3/4 partes del oxígeno de la Tierra es producido por estos seres microscópicos que incluso lo suelen también consumir las ballenas, ¿no? Es su principal alimento. Pero estos seres maravillosos lo que hacen es tomar el oxígeno del ambiente, metabolizarlo y convertirlo en moléculas energéticas como la glucosa y producen también de manera paralela el oxígeno, ¿vale? Entonces, por eso es una preocupación bastante latente ahí con los ambientalistas en el aspecto de que pues nosotros ya estamos siendo testigos de que la industrialización también ha acarreado como consecuencia un daño severo hacia nuestro entorno, ¿no? Ustedes saben que el CO2, que es uno de los principales gases que se producen en la combustión, es de los principales que aportan en los efectos del gas, de los gases de efecto invernadero, ¿vale? Y que por lo tanto han provocado el calentamiento de nuestro planeta en los últimos siglos, ¿no? Principalmente por la industrialización que se ve en países desarrollados, ¿no? De hecho, ha habido bastantes debates al respecto. Se han reunido todas las naciones para poder tomar medidas y alternativas que nos garanticen una reducción considerable de las emisiones para evitar seguir calentando más este planeta. Sin embargo, ya está más que claro el efecto. Ustedes han visto en algunos reportajes cómo se han reducido la superficie de los casquetes polares. Es lamentable ver esos documentales donde pues prácticamente los osos polares se han visto como ya cada vez tienen menos zona de desarrollo y por lo tanto se están prácticamente muriendo de hambre porque pues ya no hay una extensión de esos casquetes polares en la zona norte para que ellos se puedan desarrollar, ¿no? Entonces, pues les va a tocar a ustedes ser la generación que va a revertir esos efectos para que no se siga atentando contra las diferentes formas de vida que hay en este planeta. Y no solamente los osos polares corren riesgo, los pingüinos en el sur, ¿no? Lamentablemente, el calentamiento global también va a tener un efecto en el fitoplancton y por lo tanto
no nos esperemos, o más bien no se nos haga raro que incluso la reducción de oxígeno en el planeta se vaya a hacer una tendencia. ¿Por qué? Porque si estamos modificando las temperaturas de los océanos, pues vamos a poder, más bien vamos a estar teniendo un efecto negativo en el desarrollo de ese fitoplancton. Y si ese fitoplancton empieza a morir, pues imagínense, se va a reducir la cantidad de oxígeno disuelto que vamos a tener disponible nosotros para desarrollarnos. Sí, a lo mejor existirán equipos que nos ayuden a proporcionarnos el oxígeno, pero indudablemente todo esto ha sido consecuencia de un descuido bastante considerable por parte de los países que están más desarrollados, ¿no? Tal es el caso de China, que es de los principales emisores de gases de efecto invernadero, lo mismo Estados Unidos, lo mismo Alemania y varios países europeos, ¿no? De hecho, seguramente ustedes habrán escuchado de algunas políticas que han manejado los países en Europa relacionadas a las cuotas de carbono. Las empresas que más emisiones tengan por su naturaleza de sus sistemas productivos, pagarán más impuestos para que se pueda tomar medidas para poder ayudar a combatir todos estos efectos de las actividades del hombre en el planeta, ¿no? Obviamente ustedes saben que hay además volcanes que siguen activos, que siguen expulsando CO2 hacia el ambiente. No solamente también los carros contribuyen, sino principalmente son las industrias, muchachos. El mayor volumen de CO2 arrojado hoy en día al ambiente, pues es proporcionado por la industria, ¿no? Porque creen que han estado varios empresas, por ejemplo, automotrices, apostando por el desarrollo o el impulso de vehículos impulsados por los sistemas eléctricos, ¿no? En vez de tener sistemas de combustión. Se dice que pues están trabajando fuerte en ese tipo de proyectos, lo mismo el empleo del hidrógeno como combustible, porque de antemano la promesa del hidrógeno es que el hidrógeno más oxígeno, el único componente de la oxidación o de la combustión del hidrógeno es el vapor de agua. Ahí no se genera CO2. Entonces, todo eso ha sido una promesa que todavía se ha estado desarrollando en los diferentes campos de la investigación y aún no se ha podido resolver del todo esta parte, ¿no? Ustedes han visto que los carros eléctricos siguen teniendo todavía un precio bastante alto como para llegar a la mayoría de los hogares en el mundo y todavía falta trabajar la infraestructura de las estaciones de carga para cuando se acabe la batería del auto para seguir con la autonomía, ¿no? Entonces, todo eso es un problema bastante complejo, muchachos, y sin embargo, si no atacamos de manera más rápida esta parte, pues vamos a pagar y seguir siendo testigos de cómo estamos acabando con los recursos de este planeta. Otro tema bastante controversial es la parte de las baterías, ¿no? De los carros eléctricos. Ok, necesitamos litio, ¿no? Pero ya también hay un peleadera por el litio, porque pues las empresas que sean las dueñas de las industrias mineras para la extracción de litio, pues también van a tener el poder al respecto, ¿no? Y también pues se han encontrado grandes reservas importantes aquí en América Latina. Entonces, nuevamente, los países industrializados están volteándonos a ver porque nosotros somos un nicho de recursos naturales que lamentablemente si no se generan negociaciones favorables, pues siempre van a ser los ganadores ellos, ¿no? Los que tienen la economía para poder invertir en esos procesos. Entonces, pues aquí yo veo que nuestra participación en las disciplinas de la ingeniería es clave para también resolver lo que ya está muy mal relacionado a la parte de los aspectos ambientales en este planeta. Y no es por ser negativa, muchachos, pero es lamentable, ¿no? Y ojalá y muchos de ustedes sí se preocupen por estos aspectos y no solamente se vuelvan consumidores de tecnología, sino que también coadyuven en la mejora de los procesos, porque si no, pues este planeta está ya sensiblemente dañado y pues no tenemos otro de repuesto, ¿no? Ya se los he mencionado. Ok, entonces continuando con la parte del oxígeno disuelto, el agua, ahora sí que el agua que es un medio en el que se desarrolla mucha vida acuática, en los ríos, en los mares, en los océanos, pues prácticamente debe de llevar una cantidad de oxígeno que permita el desarrollo de muchas especies. Sin embargo, la cantidad de oxígeno disuelto que necesita cada una de estas especies acuáticas depende de estos 4 parámetros. Número 1, depende de cada una de las especies, ¿no? Hay especies que
consumirán más oxígeno que otras y bueno, pues depende propiamente de su naturaleza, ¿no? De la misma especie, así como de su estado físico, también de la temperatura del agua y de la presencia de contaminantes. Obviamente la temperatura y los contaminantes pueden ser un factor de estrés que incluso nos lleven a un mayor consumo de oxígeno del que pudiera tener un agua limpia, un agua con ciertas características, ¿no? Aquí se discute un ejemplo al respecto. Consecuentemente, por esto es imposible predecir con precisión el nivel de oxígeno disuelto en el agua para peces específicos y animales acuáticos. Por ejemplo, a 5 grados Celsius, la trucha requiere de más de 50 miligramos de oxígeno por hora. Aproximadamente, en cambio, cuando el agua se calienta a 25 grados Celsius, estas truchas necesitan de 5 a 6 veces esa cantidad. Es decir, necesitan 250 o hasta 300 miligramos por hora, ¿no? De oxígeno, debido a que los peces son de sangre fría, y por lo que estos peces utilizan más oxígeno en temperaturas altas cuando su velocidad metabólica aumenta. Es decir, están sometidos a un estrés, no es su medio normal, entonces empiezan a respirar más rápido y por lo tanto empiezan a consumir más oxígeno, ¿vale? Entonces, todo ello pues se ve reflejado en un efecto, en este caso, en un mayor consumo de oxígeno. Cuando ustedes van a la Marquesa, ya ven que uno de los platillos que ofrece la gastronomía de esa localidad es la trucha empapelada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las truchas normalmente habitan en aguas frías. Y si estamos en una época de verano y además el agua está más, más bien la temperatura ambiente está muy, muy cálida, pues el agua en donde se están desarrollando en los estanques de esas truchas se va a incrementar su temperatura y por lo tanto se van a estresar esos peces porque no es su temperatura óptima de desarrollo. Numerosos estudios científicos sugieren que entre 4 a 5 partes por millón de oxígeno disuelto es la mínima cantidad que soportará una gran y diversa población de peces, ¿no? Ese es como que un parámetro que de cajón se ha establecido. Sin embargo, el nivel de oxígeno disuelto en las aguas buenas de pesca generalmente tienen una media de 9 partes por millón, ¿no? De hecho, no sé si ustedes han visto en algunos reportajes que algunos osos que habitan en la zona norte de los países, por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, se acercan mucho a los ríos que vienen con una gran cantidad de salmones, precisamente porque esas aguas que vienen bien agitadas de ese río que viene a una velocidad alta, pues esa cantidad de oxígeno disuelto ha permitido que se desarrolle más vida acuática y por lo tanto pues es más fácil que los ositos se alimenten en los ríos, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, si la industria arroja materiales contaminantes, agua caliente a los ríos, pues esto va a traer como consecuencia un desequilibrio y por lo tanto van a mermarse la cantidad de salmones que puedan encontrarse los ositos y por lo tanto también pueden llegar a morir de hambre si no tienen una buena cantidad de peces esos ríos, ¿no? Entonces, todo esto vean cómo influye y cómo el ser humano es responsable de muchas de las cosas tristes que escuchamos a diario en los noticiarios que abordan estas noticias ambientales, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con partes por millón? Es una expresión de composición que es equivalente a decir miligramos de oxígeno que se tiene en un litro de agua, ¿vale? Entonces, ppm nos referimos a partes por millón y es la cantidad equivalente a miligramos de oxígeno que se tienen disueltos por cada litro, ¿vale? Entonces, una agua que tiene un buen nivel de oxígeno, pues nos va a garantizar un desarrollo de vida acuática muy abundante, llámese en un río, llámese en un lago o en el mar, y por lo tanto, nosotros como seres humanos hemos influido incluso en el nivel de oxígeno que hay en los ríos, en los mares y en el ¿cómo se llaman? Los lagos, ¿no? Aunque no lo crean, somos una especie bastante depredadora. Un adecuado nivel de oxígeno disuelto es necesario para una buena calidad del agua. El oxígeno es un elemento necesario para muchas formas de vida. Los torrentes naturales para los procesos de purificación requieren unos adecuados niveles de oxígeno para proveer para las formas de vida aerobias. Cuando los niveles de oxígeno disuelto en el agua bajen de 5 miligramos por litro, la vida acuática entonces estará puesta bajo presión. Niveles de oxígeno que continúen debajo de 1 a 2 partes por millón, es decir, 1 a 2 miligramos por litro de oxígeno, por unas pocas horas puede resultar en una gran cantidad de peces muertos, ¿no? Entonces,
Eso que ustedes luego han visto como un reportaje sobre la marea roja, es pues, derivado a que seguramente se arrojaron al agua aguas residuales contaminantes que tienen muchas moléculas orgánicas gigantescas que incluso para su degradación natural consumen demasiado oxígeno. Entonces, estas moléculas se vuelven competidoras directas de las formas de vida aerobia que hay en ese río, por ejemplo, y por eso se mueren muchos peces de repente. O simplemente calentando el agua, eso es una manera muy simple de eliminarle el oxígeno al agua, ¿no? Entonces, por eso les comentaba yo, ¿no? Que los tratamientos de purificación del agua que antes empleaban las abuelitas era calentar el agua, pero esto provocaba a su vez que se eliminara el oxígeno que había disuelto normalmente en el agua. Entonces, efectivamente, un calentamiento del agua en los ríos, derivado de que estamos desechando a lo mejor una corriente de agua caliente, pues puede provocar una disminución del oxígeno disuelto y por lo tanto esto va a tener un efecto en el desarrollo de la vida acuática. A lo mejor es inocente el agua, no tiene nada de contaminantes, pero viene caliente. Entonces, aún así, sabemos que eso va a ayudar a desorber el oxígeno y a reducirlo y por lo tanto puede traer como consecuencia matar a muchas especies acuáticas, ¿no? En un tiempo de pocas horas. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene la medición de la concentración de oxígeno disuelto? Esta variable se mide para analizar diferentes niveles de oxígeno en el agua residual industrial, en las aguas estancadas, en las aguas purificadas, en las residuales comunales. El oxígeno disuelto sirve como un indicador del efecto producido por los contaminantes oxidables, lo que les decía yo hace un momento. Es decir, de la aptitud del agua para mantener vivos peces u otros organismos aerobios y de la capacidad autodepuradora de un cuerpo receptor. Biológicamente hablando, sin embargo, el nivel de oxígeno es mucho más importante medida de la calidad del agua que la presencia de coliformes fecales, que son bacterias patógenas que tiene normalmente muchos medios, ¿no? Dentro de ellos el agua natural. El oxígeno disuelto es absolutamente esencial para la supervivencia de todos los organismos acuáticos, no solamente los peces, también invertebrados como los cangrejos, las almejas, el zooplancton, etcétera, ¿no? Además, el oxígeno afecta en un vasto número de indicadores, no solo bioquímicos, también estéticos como el olor, la claridad del agua e incluso su sabor. Entonces, hay actividades económicas, muchachos, en las zonas costeras en donde se tiene crianza, por ejemplo, de cangrejos, de almejas, de camarones. Y ahí hay que cuidar los medios o los estanques en donde estamos desarrollando estas especies invertebrados, porque son de interés comercial, nosotros las consumimos. Ajá. Y bueno, pues un parámetro que nos ayuda a determinar un buen cultivo de estas especies, pues es también el oxígeno disuelto, así como habíamos mencionado la conductividad eléctrica. Por eso les decía yo que esta variable pH, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto, a veces van ligadas y se miden al mismo tiempo en diferentes procesos. Muy bien, entonces, eso es por un lado, cuestiones ambientales y de desarrollo de especies marinas o acuáticas más bien. Vamos a estar midiendo el nivel de oxígeno e incluso vamos a estar implementando sistemas que nos permitan la difusión del oxígeno del aire hacia la fase líquida para incrementar ese nivel de oxígeno disuelto, ¿no? Ya dijimos que podemos ocupar aireadores, sistemas de difusión de aire que nos permitan incrementar la cantidad de oxígeno disuelto, incluso una agitación vigorosa en los sistemas de reacción pueden ayudarnos a incorporar más oxígeno. Ese es por un lado, pero el extremo está en la industria. También para ellos va a ser bien importante más bien medir y controlar el nivel de oxígeno y ahí lo más deseable es una cantidad mínima de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno, así como cuando nosotros dejamos un material metálico expuesto al aire, con el tiempo se va a oxidar, lo mismo sucede en el interior de los equipos cuando suministramos agua con una cantidad abundante de oxígeno. Si nosotros dejamos disuelto el oxígeno en el agua para, por ejemplo, enfriar algunos fluidos de proceso en un intercambiador de calor, esto va a traer como consecuencia que ese oxígeno disuelto también oxide los materiales metálicos que están conformados en los diferentes equipos o que conforman a los diferentes equipos y tuberías en los procesos, ¿no? Aquí les pongo esa fotografía de una conexión bridada en donde claramente se ve en su interior
un efecto del paso del tiempo con el contacto con agua oxigenada, ¿no? Un agua con alto nivel de oxígeno. Lo mismo podemos ver en este intercambiador de calor a la derecha, es un intercambiador de haz de tubos, que aunque a lo mejor está pequeñito, pero me ayudaba a lo mejor para un sistema de potencia hidráulico en donde tenemos un fluido como puede ser un aceite, que nos está ayudando a impulsar unas cargas, pero que con la fricción continua se calienta. Entonces lo que se suele hacer es incorporar intercambiadores de calor a esos sistemas de potencia hidráulicos para enfriar el aceite y de esta manera mantener una cierta viscosidad y la función que tiene ese fluido en ese sistema de potencia hidráulico, ¿no? Entonces, ¿qué se emplea para reducir la temperatura de ese aceite? Pues se emplea agua fría. Ajá, entonces, si alimentamos agua fría de la toma de la llave directamente, pues vamos a tener como consecuencia que conforme pasen los tiempos, conforme pasen los meses y los años, vamos a estar oxidando la parte interna de ese intercambiador, como podemos ver ahí el daño en la tapa, en una de las tapas, ahí se ve la superficie metálica oxidada y también el haz de tubos se puede observar visiblemente oxidado por el contacto con oxígeno disuelto. Entonces, en muchas áreas de la industria, muchachos, ahí lo que vamos a cuidar es no solamente medir el nivel de oxígeno, sino vamos a aplicar tecnologías que nos permitan eliminar la mayor cantidad de oxígeno que pueda tener el agua, ¿vale? Entonces, los niveles altos de oxígeno disuelto aumentan la velocidad de corrosión en las tuberías de agua. Por esta razón, las industrias que usan agua con la mínima cantidad posible de oxígeno disuelto, pues nos va a permitir ello cuidar más a los equipos, ¿no? El agua usada en calderas de muy baja presión no tienen más allá de 2 partes por millón de oxígeno disuelto y muchas plantas de calderas intentan incluso mantener los niveles de oxígeno por debajo de 0.007 partes por millón o incluso menos. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un enemigo, porque oxida a las superficies metálicas de los equipos y las tuberías. Muy bien, ¿de qué manera podemos reducir el nivel de oxígeno disuelto para ese tipo de aplicación? Ya hemos discutido que un agua caliente pues va a tener una menor cantidad de oxígeno disuelto y aquí estamos viendo este ejemplo. En esta gráfica nos representan en el eje de las X el nivel de oxígeno en el agua, que puede estar incorporado en el agua, y la relación con la temperatura de este mismo medio. En este caso, un agua fría, vean que esté más o menos cercano a los 0 grados Celsius, va a tener una concentración de hasta 15 partes por millón de oxígeno. Es decir, entre más fría el agua, más capacidad tiene de retener el oxígeno disuelto. Pero si nosotros sometemos a un calentamiento al agua, pues su capacidad de retener el oxígeno va a ser menor e incluso se va a desorber entre más caliente esté. Aquí nosotros, si observamos el extremo, a una temperatura de 30 grados Celsius, a lo más vamos a tener incorporado 7.6 partes por millón de oxígeno. Es decir, calentándola de 0 a 30 grados Celsius, incluso podemos reducir hasta en un 50% la capacidad de retener el oxígeno. Entonces, de ahí la importancia de que aplicando un tratamiento térmico podemos deshacernos del oxígeno que tiene disuelto el agua. Entonces, en los procesos, en las calderas principalmente, ustedes van a encontrar este tipo de equipos que son denominados desgasificadores para calderas. Los desgasificadores, como su nombre le indica, tienen la función de eliminar los gases que tiene disueltos el agua. Están diseñados para acondicionar el agua de alimentación de la caldera a parámetros que permitan maximizar el rendimiento térmico del equipo el equipo para generación de vapor, ¿no? En este caso, nuestra caldera. Estos equipos cumplen la función de elevar la temperatura del agua que se va a suministrar a la caldera y con ello facilitar la eliminación tanto de oxígeno como de dióxido de carbono que pueda tener presentes el agua. El dióxido de carbono que pueda tener el agua, muchachos, influye en su pH también. Entonces, entre más CO2 tenga disuelto el agua, puede hacer que ésta se vuelva ácida, ¿vale? Entonces también es de gran interés no solamente eliminar el oxígeno, sino también hasta el dióxido de carbono, porque sabemos que esto puede contribuir en acidificar esta agua, ¿no? Entonces, con la correcta instalación y diseño de un cabezal, se pueden lograr cantidades inferiores hasta de 1.6 partes por millón de oxígeno en el agua de alimentación, lo que significa una reducción considerable del tratamiento químico
que se ha de ocupar para el agua de reposición, ¿no? En este caso, ya nos están diciendo que el oxígeno disuelto, la gran parte, la vamos a poder eliminar simplemente por un calentamiento, como se hace en este equipo de equipos, por una transferencia de calor. Podemos elevar la temperatura del agua hasta unos 50, hasta 60 grados Celsius y con eso prácticamente ya casi eliminamos la mayor cantidad de oxígeno. Si todavía es de interés reducir más el nivel de oxígeno, entonces podemos ocupar algún método químico para secuestrar ese oxígeno y retirarlo del agua, ¿no? En este caso se puede ocupar un método con la adición de sulfito de sodio. El sulfito de sodio es una sal que reacciona con el oxígeno y genera sulfato de sodio, como lo estamos viendo aquí en la reacción. Entonces, la corrosión por oxígeno de las tuberías de las calderas puede reducirse si se emplea sulfito de sodio, el cual elimina el oxígeno del agua de alimentación de la caldera por medio de esa reacción, ¿no? Entonces, aquí nos están diciendo que para eliminar 1 gramo mol de oxígeno que pueda tener disuelto el agua, necesitamos adicionar 2 gramos mol de sulfito de sodio para producir sulfato de sodio. Obviamente, si estamos hablando de que esta agua la voy a ocupar para una caldera, de ahí tengo que aplicar un tratamiento de suavizado o eliminación de minerales en el agua, porque sabemos que el agua con una conductividad eléctrica elevada, como lo acabamos de revisar, genera espumas, genera problemas también operativos. Entonces, antes de alimentar esa agua a la caldera, tengo que hacerla pasar por un tratamiento de suavizado, es decir, donde voy a remover esos minerales para que ahora sí entre un agua fresca, libre de oxígeno y libre de minerales. No, digo libre porque sí va a tener una pequeña concentración, pero es mucho más pequeña que la que pueda tener originalmente. ¿Vale? Entonces, normalmente ya dijimos que podemos hacer uso de método físico, método químico o combinaciones de estos. Para algunas ocasiones, por ejemplo, aquí yo les puse un problemita en donde vamos a determinar cuántas libras de sulfito de sodio se requerirían en teoría para eliminar el oxígeno de una cantidad de agua equivalente a 8.330.000 libras que contiene 10 partes por millón. Vamos a suponer que nosotros ya hicimos el cálculo y nos sale más caro calentar ese volumen de agua que comprar unos costales de sulfito de sodio. Entonces, para cuando se tienen que eliminar una gran cantidad de oxígeno en un volumen de agua bastante considerable, pues me va a salir más caro calentar esa agua. Mejor lo que puedo optar es comprar unos costales de sulfito de sodio para que los agregue al agua, este sulfito reaccione con el oxígeno y de esta manera lo pueda yo eliminar con el método químico, ¿vale? Ya de ahí lo que podemos hacer es hacer pasar esa corriente de agua por una planta de remoción de minerales, que pueden ser resinas de intercambio catiónico, aniónico, o procesos por ósmosis, u otros que también podemos aplicar, ¿vale? Entonces, aquí les doy una idea. Esos son normalmente los métodos que se ocupan para la eliminación del oxígeno, vía tratamiento térmico o vía adición de sulfito de sodio. Solamente me queda hacer un comentario adicional. El sulfito de sodio es un material que es cancerígeno. Entonces hay que tener mucho cuidado con la dosificación de este reactivo porque se ha verificado en estudios toxicológicos que es cancerígeno. Obviamente, si comparamos el nivel de toxicidad del sulfito y el sulfato, pues el sulfato no es cancerígeno, el que sí es el sulfito. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo lo adicionamos y cómo lo eliminamos si es que quedará residual en el agua, ¿vale? Ok, muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien, entonces, ¿qué sistemas de medición tenemos disponibles para medir el oxígeno disuelto? Bueno, uno de los métodos que incluso lo ofrece en su gama de productos ABB, Endres & Hauser, Rosemont en la división de Emerson de Analítica, entre otras marcas, ofrecen este tipo de sensores que es también conocido como el método amperimétrico. Realiza la detección del oxígeno mediante una reacción química, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner un poco de atención. Es un sistema muy, muy similar al del pH. De hecho, se les va a hacer conocido. Y se lleva a cabo la siguiente reacción. Entonces, cuando se aplica una diferencia de potencial entre un cátodo y un ánodo, se efectúa
una reacción redox, ¿no? Mientras que una especie se va a reducir, otra se va a oxidar y esto va a traer como consecuencia un intercambio de electrones entre dos especies químicas, ¿vale? El diagrama esquemático de de principio del sensor polarográfico lo vamos a revisar a continuación, ¿no? Comprende de un cátodo de platino y un ánodo de plata, la cual está inmerso en una solución de cloruro de plata y con un electrolito en común en forma de gel. Normalmente puede ser un puente salino de cloruro de potasio. Una membrana de teflón estará en la punta de ese sensor que forma la base de nuestro electrodo, ¿no? Entonces, está en contacto, ese teflón o esa membrana de teflón, está en contacto íntimo con el cátodo. El oxígeno a su vez se difunde a través de esa membrana de teflón hacia el interior de nuestro sensor, ¿no? Entonces nosotros sumergimos el electrodo en una corriente de agua, puede estar en un tanque o puede estar estático, o puede estar en en una conexión en T, conectado a nuestro medidor, o nuestro sensor más bien, para poder estar en contacto con el oxígeno y esta membrana de teflón va a hacer que permee o entre al interior de nuestro sistema de medición el oxígeno que tiene el agua, ¿no? Una muestra representativa del oxígeno que tiene el agua. Entonces, el oxígeno se va a difundir a través de la membrana y va a reaccionar produciendo las siguientes reacciones en los electrodos. Bueno, para empezar, el oxígeno, para que pueda ser detectable, vamos a aplicar un método químico porque lo vamos a convertir en una especie denominada ion hidroxilo que ustedes ya conocen. Entonces aquí nos están especificando que el oxígeno es el elemento que se va a reducir porque va a ganar electrones, ¿no? Entonces aquí nos están representando el oxígeno disuelto en el agua, va a ganar electrones en esta reacción y se va a convertir en iones hidroxilo, ¿vale? Al momento de que se aplica esa diferencia de potencial, se inicia esta reacción de reducción. Y a la par, o a su vez, de manera simultánea, se va a llevar a cabo la reacción de oxidación del lado del ánodo, ¿no? Esta reacción de reducción, perdón, se lleva a cabo en el cátodo, en nuestro material de platino, en nuestro alambre de platino, mientras que la reacción de oxidación se va a llevar a cabo en el ánodo, que es nuestro filamento de plata, ¿vale? Entonces, esta plata metálica, cuyo estado basal es de 0, ajá, va a ser la especie que se va a oxidar y que por lo tanto va a perder electrones. Entonces, esta plata metálica que está inmersa en una solución de cloruro de plata va a convertirse, de pasar de una plata metálica a una plata salina, ¿no? Que en este caso forma cloruro de plata. Aquí la especie química de plata, de tener un estado de oxidación 0, pasa a tener un estado de oxidación 1 más. Esto significa que perdió un electrón para convertirse en un catión. Por eso aquí la plata tiene una carga 1 positivo y esta es la especie que se va a oxidar, ¿vale? La plata. Entonces, quien se reduce es el oxígeno, quien se oxida es la plata. Entonces, este intercambio de electrones va a generar como consecuencia una corriente que voy a poder medir mediante un galvanómetro, ¿no? Por eso nos dice que es el método o el electrodo amperimétrico. El electrodo polarográfico de oxígeno, resumiendo otra vez, consta de un electrodo combinado de platino, plata, cloruro de plata, montado en una camisa de electrodo y cubierto con una película de membrana de polipropileno de aproximadamente un espesor de 20 micrómetros. Un reservorio de buffer de fosfato y cloruro de potasio están contenidos dentro de nuestro electrodo. Cuando un voltaje polarizado de aproximadamente 530 milivolts es aplicado al cátodo de platino, una corriente proporcional al oxígeno que tiene el agua o concentración de oxígeno que tiene disuelto el agua será generada por la reducción del oxígeno difundiéndose hacia el cátodo, ¿no? Entonces aquí eso es lo que nos están mencionando, ¿no? Ya dijeron que el oxígeno se reduce, la plata se oxida y esto va a traer como consecuencia un intercambio de electrones que va a dar pauta a la formación de una corriente que podremos medir con nuestro sistema de medición, ¿vale? Entonces, este electrodo tipo Clark le llaman, fue desarrollado por un bioquímico que me parece que era suizo, que desarrolló esta técnica para poder cuantificar cuánto oxígeno disuelto tiene el agua. Como la difusión
del oxígeno a través de esta determina el flujo de oxígeno que llega al cátodo, la salida del sensor es independiente del caudal de la muestra. No importa si se está circulando ese fluido a un flujo bajo, a un flujo alto, no importa, porque pues llegará a una cantidad representativa al interior del sensor que nos permite realizar la medición, ¿no? Sin embargo, el flujo de difusión de oxígeno depende de la temperatura, por lo que se requiere un control muy estricto de esta o bien alguna forma de compensación, ¿vale? Entonces, todos los sistemas de medición que se adaptan o acoplan a un proceso vienen con su sistema de compensación de temperatura, porque ya sabemos que la temperatura influye en la capacidad del agua de retener oxígeno disuelto, ¿vale? O bien, si el sistema es muy rudimentario y no tiene forma de compensar la temperatura, tenemos que hacer la medición. ¿A qué temperatura, muchachos? La medición del oxígeno, al igual que la de pH y conductividad. 5 grados. A 25 grados, exactamente. Muy bien. Entonces, si ustedes quieren conocer los detalles respecto a la determinación de oxígeno disuelto en aguas naturales, residuales o residuales tratadas, bueno, aquí en esta norma se especifica el método de prueba. Aquí ya propiamente les mencionan los reactivos que se ocupan, etcétera. Y normalmente estos electrodos los podemos calibrar con una solución de sulfito de sodio, la cual tiene una cantidad nula de oxígeno disuelto. Este sensor se puede calibrar solamente a un punto, y es decir, nosotros vamos a sacarlo de su empaque, lo vamos a lavar con bastante agua destilada, ajá, y ya una vez que lo lavamos, lo secamos sin frotar, como el de pH, y lo vamos a sumergir en una solución de sulfito de sodio, la cual sabemos que de antemano va a tener 0 partes por millón de oxígeno. Entonces, en ese momento sumergimos el electrodo, checamos la lectura en el medidor, ya que se estabiliza, entonces ya que no varía, por así decir, durante más de 5 o 10 segundos, entonces ahora sí buscamos las funciones de calibración de nuestro medidor o bien en nuestro transmisor, y seleccionamos la opción de calibración a 0 partes por millón, que es porque en ese momento estamos calibrando con esa solución. La damos de alta y ya con eso consideramos calibrado nuestro sensor. Lo retiramos, lo lavamos también nuevamente con bastante agua destilada, secamos y lo vamos a introducir al proceso, si es que es una planta de tratamiento de aguas, pero si es un proceso higiénico de la industria farmacéutica, si lo vamos a regresar a un reactor, etcétera, pues hay que cuidar mucho la limpieza y la sanitización o esterilización. Recuerden que las sondas, tanto de pH como de conductividad y de oxígeno disuelto, si son para procesos de industria alimenticia o farmacéutica, hay que esterilizarlos por una exposición a una corriente de vapor o bien por medio de un agente químico especialmente diseñado para esos fines, en donde el residuo del elemento tensioactivo que se emplee pues no sea tóxico para el consumo humano, ¿no? Entonces pueden ser diversos los tratamientos para sanitizar, pero el sensor tiene que tener un diseño que me permita hacer esa limpieza de manera muy rápida. Aquí les pongo el caso de, no me acuerdo si son estos Mettler Toledo, son sensores de la marca Mettler Toledo, que son de alta sensibilidad, es decir, detectan la presencia de oxígeno en una muy baja concentración en el orden de los microgramos de oxígeno por cada litro. Están especialmente diseñados para los procesos estériles y higiénicos con concentraciones de oxígeno extremadamente bajas. Estos sensores están fabricados con materiales que cumplen los requerimientos de la FDA y tienen un acabado de superficie altamente pulido para facilitar la limpieza. Ajá. Si tiene por ahí unas uniones, unos sellos, unos arillos de algún plástico, pues tiene que cumplir los establecidos por los materiales que especifica la FDA para que puedan ser sumergidos en un medio en donde se esté hablando de la industria alimenticia farmacéutica, que no tenga ningún riesgo para el consumidor, ¿vale? El cuerpo de la sonda puede cambiar en tamaño dependiendo si lo vamos a sumergir en un recipiente o en una tubería. Ajá. Y pues aquí podemos ver incluso en la punta la membrana de teflón, que sabemos que permite permear el oxígeno hacia el interior de nuestro sistema de medición y llevar a cabo la detección por medio de la reacción de óxido-reducción que se lleva a cabo entre el cátodo y el ánodo. Aquí vemos que el material, además de ese cuerpo de acero inoxidable 316,
para las aplicaciones, ya dijimos, de alimentos e industria farmacéutica. Si vamos a sumergir el electrodo en una estanque de agua residual, por ejemplo, pues ahí no, sería muy sobrado tener un electrodo con cuerpo de acero inoxidable. Aquí se puede ocupar una alternativa de plástico, un material de PVC, por ejemplo, un derivado del PVC, que puede soportar exposición a materiales que sean corrosivos, que sean muy abrasivos. Este plástico es bastante durable, pero es la carcasa que recubre a nuestro sistema de medición, ¿vale? El sistema de medición que aquí se especifica tiene un intervalo de medición de 0 a 45 partes por millón, entonces abarca un buen intervalo de medición de oxígeno. Y bueno, pues aquí nos anuncian que podemos ocuparlo para tratamientos de aguas residuales, industriales, estancadas, depuradoras, o bien para el efecto de la corrosión en las tuberías, ¿no? Entonces, trae tanto para mediciones para altas concentraciones de oxígeno disuelto o muy, muy bajas. La conexión o la forma la recomendación para la instalación de los mismos puede ser directamente en la tubería, en una unión en T, como aquí lo podemos observar, en donde vamos a colocar paradito nuestro electrodo, o bien puede estar sumergido directamente en un recipiente, en una laguna de oxidación, donde estemos haciendo tratamiento del agua. Y pues prácticamente hay que tener nada más un cable que sea lo suficientemente grande para llegar o hacer llegar esa señal hacia nuestro transmisor y de ahí generar un reporte o se implementa un sistema de control a partir de ellos, ¿no? Muy bien, entonces, ya que les he estado platicando de los tratamientos de las aguas residuales, me tomé el atrevimiento también de ponerles un pequeño esquema en donde se ilustran las diversas etapas. Aquí vemos el tratamiento primario, el tratamiento secundario en la parte inferior y el tratamiento terciario. Entonces, todos ellos, pues si ustedes se fijan, tenemos espesadores, tenemos digestores, tenemos tanques de aireación, clarificación, tapas de cloración, etcétera, etcétera. Y todo ello implica una inversión de materiales y de energía, que les digo que por eso muchas empresas se hacen de la vista gorda y no quieren simplemente aplicar el tratamiento de las aguas residuales. Salvo que se les obligue y que se les vigile de manera muy continua, lo harán. Pero mientras, ellos van a buscar siempre la medida de ahorrarse esto, porque esto es un gasto para el sistema de producción. Pero ya sabemos que si no cuidan el medio ambiente, pues también los principales afectados también vamos a ser nosotros, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que hay varias etapas que se realizan y al final aquí del tratamiento terciario vienen unos filtros para que se pueda después liberar el agua, ya sea hacia un río, hacia el mar, o bien hacia una reutilización del agua, ¿no? Tal vez esta agua la suministramos para sanitarios, descarga de sanitarios, para limpieza de la planta, etcétera, etcétera, incluso para el agua para jardín, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, todo esto está especificado en una norma oficial mexicana que existe, en donde se especifican las propiedades físico-químicas y microbiológicas que debe tener esta agua para tener ese tipo de usos, ¿no? O para su desecho directamente a diferentes medios naturales. Entonces aquí les explico el tratamiento primario, qué etapas o métodos se aplican. Ya hemos mencionado que principalmente se eliminan sólidos suspendidos, materiales como oleosos, como grasas, espumas, etcétera. Y ya que se hacen estos procesos de tratamiento primario, se hace una neutralización del pH para que cuando el pH, para que el agua cuando llegue a la etapa de tratamiento secundario cumpla con un cierto requerimiento, que en este caso es de un ajuste del pH, ¿no? Luego de ahí sabemos que el tratamiento secundario implica un contacto con microorganismos especializados denominados lodos activados que tienen la función de metabolizar los contaminantes orgánicos que tiene el agua para convertirlos en CO2, biomasa principalmente, ¿no? Y de ahí puede tener la planta un tratamiento anaeróbico para que entren otros microorganismos que, a diferencia de la etapa aeróbica, no necesitan de oxígeno disuelto para su desarrollo, dado que estos microorganismos tienen la particularidad de que sobreviven sin oxígeno, ¿no? Entonces, este tipo de microorganismos lo que van a hacer es continuar la degradación de la materia orgánica y convertirla en energía, bueno, principalmente dióxido de carbono y metano.
este metano puede ocuparse como un combustible para otros procesos dentro de la planta, ¿no? Entonces, entre más conocimiento tengan al respecto, muchachos, ustedes pueden dar la pauta para que las empresas se motiven a realizar sus tratamientos de aguas residuales de manera más responsable, ¿no? Y no solamente el de las aguas residuales, sino de las emisiones que tiene e incluso de los desechos sólidos, cómo los trata, ¿no? La etapa terciaria, esta etapa es final del tratamiento de las aguas residuales. Aquí se realizan una eliminación de principalmente agentes patógenos, las bacterias que se desarrollaron en la etapa secundaria, hay que separarlas, hay que secar las tortas que se forman de los lodos activados y las podemos ocupar también como combustible, ¿no? Para que el agua pueda ser descargada a los mares, a los ríos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pues todo implica esto, un gran reto tecnológico para los sistemas de monitoreo y control, muchachos. La cuestión es de que ustedes estén familiarizados y también desde el punto de vista ambiental puedan contribuir con sus conocimientos a la mejora de estos procesos. Y para ello, pues aquí está un ejemplo, ¿no? La aplicación de un, sistema de control de oxígeno disuelto para el tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Entonces, pues esto lo vamos a explicar para el próximo viernes, muchachos, para que estén tranquilos de que este tema no va a estar incluido en el examen. Ojo, el oxígeno disuelto es un tema que ya va a estar contemplado para el tercer parcial, pero lo que quiero que se lleven en su mente es que es una variable que va ligada con conductividad y con pH, ¿vale? Entonces, hasta aquí le dejamos por el día de hoy y nos saludaremos el próximo miércoles en su examen a las 10, ¿vale? Vale, profe, gracias. Muy bien, pues Sí, que profesora, tengan un hasta luego. excelente inicio de semana. Cuídense. Hasta luego, chicos. Gracias, profe.